Educación Pública por la Universidad Iberoamericana. Recibió una maestría en la Universidad de Yale y una en lo que más conocido como el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ha recibido la beca Fulbright y la beca Alfred P. Sloan. Se ha desempeñado como asesor senior del director de finanzas en Petróleos Mexicanos, subdirector de financiamiento comercial en la Secretaría de Hacienda de México y subdirector de inversión extranjera en el mismo ministerio, donde ayuda a supervisar el problema de canje de deuda por capital y la reestructuración de deuda que llevó a la creación de los bonos Brady. Su tesis en el Instituto Tecnológico de Massachusetts fue Decisiones de inversión en la industria petrolera mexicana. Desde 1995 trabaja en la compañía Marcos y Asociados como consultor en el sector de infraestructura y energía y es responsable para la financiación y el desarrollo de negocios en la industria del gas y del petróleo. Y además, desde 2019 es socio de International Workforce Solutions, que ofrece seguridad y flexibilidad para conseguir los trabajadores que se necesitan, sobre todo en la industria del gas y del petróleo, para incrementar la productividad y utilidades de la empresa. Pues muy bien, bienvenido. Además, es orgullosamente orizabeño, ¿sí? Su papá fue profesor del Tecnológico de Orizaba y entonces, bueno, pues lo sentimos como muy nuestro. Bienvenido y adelante con la conferencia del Muchísimas señor. gracias, Mariel. Gracias al Tecnológico de Orizaba, a Mariel y a Óscar Sandoval por la invitación tan amable que me hicieron para poder platicar con ustedes el día de hoy. Escogí este tema porque precisamente este aspecto me pareció que en la historia de México ha sido algo muy, digamos, oscuro y porque se ha politizado, ideologizado y en realidad es algo que es casi de sentido común, pero es necesario entenderlo para poder comprender que cuando una empresa privada perfora un pozo, no se queda con el valor del hidrocarburo que está en el subsuelo, sino que ese valor se transfiere al Estado a través de un régimen fiscal que a nivel mundial se conoce como un régimen de regalías. Entonces, yo considero que lo que ha faltado en México, y hubo una reforma en 2013, una reforma constitucional que permitió la participación de operadores privados en el desarrollo de campos petroleros. Esto no fue así desde 1938, porque se dio la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas, de la que hablaremos un poco más adelante, pero esta expropiación en su momento fue histórica, fue muy importante y tuvo una razón de ser, de que eso voy a tratar de explicarlo también. El día de hoy, la situación del día de hoy en la industria petrolera de México es que aproximadamente el 90% de la producción de petróleo la sigue haciendo Petróleos Mexicanos, y hay un 10% en donde hay algunas compañías privadas que están produciendo petróleo, están desarrollando campos. Hay una entidad autónoma del gobierno federal que se llama la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que durante la administración la administración anterior, la administración del presidente Peña Nieto, hizo rondas de subasta de campos que no habían terminado de ser explorados o no habían sido explorados nunca, o eran campos muy viejos en tierra que Petróleos Mexicanos ya había abandonado. Y con la participación del sector privado, como lo explicaré ahora, realmente se potencializa el valor para la industria petrolera. A esta industria todavía le quedan muchos años, yo calculo que por lo menos unos 50 años, a pesar de la transición energética que se está dando. El petróleo se utiliza no solamente como combustible,
sino como materia prima para la industria petroquímica. Y el gas natural en este momento es la materia prima más importante para la generación de electricidad. El gas natural es más limpio que el petróleo, digamos, también es contaminante, pero es menos contaminante que el petróleo. Aquí en México, históricamente, para generar electricidad se había utilizado combustóleo. El combustóleo se produce en las refinerías. Para mí, los años que llevo 32 años trabajando en la industria petrolera, ha sido muy grato encontrarme en la sonda de Campeche. La sonda de Campeche es el lugar en donde se produce la mayor parte de petróleo crudo en México, aproximadamente el 70%. Ahí en las aguas someras, cerca de Ciudad del Carmen, es donde están la mayor parte de las plataformas que producen petróleo. Ahí es donde se perfora y se separa el petróleo, el gas natural, y de ahí se transporta a través de ductos hacia los lugares en donde se va por un lado se procesa el petróleo aquí en México, se utiliza el gas natural para generar, sobre todo para generar electricidad, pero ya también el gas natural tiene cierta presencia en los hogares, en sustitución del gas LP. El gas LP es una mezcla de propano y butano, aproximadamente 80% propano, 20% butano. Bueno, y todo eso sale de los pozos de la sonda de Campeche. También hay pozos en el sur de Veracruz, y esta administración, la administración del presidente López Obrador, ha puesto mucho énfasis en desarrollar varios campos que están en la zona de la cuenca del Papaloapan, muy cerca de Orizaba, entre Veracruz y Orizaba y Cosamaloapan, más o menos en ese triángulo, hay un campo que ya está produciendo alrededor de 37,000 barriles diarios. Ese campo se llama Quesqui, y hay otros campos importantes también en la zona, de manera que el estado de Veracruz está recuperando, digamos, la importancia que tuvo a principios del siglo XX con Poza Rica, la zona que le llamaban la Faja de Oro, que iba de Tampico. Tampico está exactamente en la frontera de Tamaulipas con Veracruz, y la Faja de Oro iba de Tampico a Poza Rica, y ahí es donde México llegó a ser, a principios del siglo XX, el segundo productor más importante de petróleo en el mundo. Yo considero que cuando se hizo la reforma del 2013, el gobierno del presidente Peña Nieto, de hecho, a mí me pidieron que participara con videos y con clips y con presentaciones en explicar en qué consistía esta reforma. Creo que no fue, digamos, el mensaje no fue exitoso, de modo que la política actual del presidente López Obrador es no otorgar más concesiones o firmar más contratos para el desarrollo de campos. Cuando empezó esta administración, se paró el proceso de rondas para subastar campos en donde el sector privado podría participar, porque se piensa, digamos que el partido en el poder y el presidente, la impresión que tengo es que piensan que si un operador privado perfora un pozo, se queda con el valor del hidrocarburo. Y ese es precisamente el tema que yo quisiera tratar ahora, porque no es el caso, pero hay que comprender un concepto fundamental en teoría económica, que es precisamente el concepto de renta económica o renta petrolera, que es el que quisiera platicar un poco. Les decía yo que sí me gustaría comentar, allá en la región marina, en las regiones marinas de la sonda de Campeche, ha sido muy grato encontrarme en las plataformas
a ingenieros del Instituto Tecnológico de Orizaba, encargados de la parte técnica de las operaciones. O sea, los mejores ingenieros eléctricos y los mejores ingenieros mecánicos que hay en las plataformas son egresados del Instituto Tecnológico de Orizaba. Entonces, quiero decirles que es una carrera muy bonita la del petróleo, por si alguno de ustedes está interesado en considerarla, y hay un reconocimiento de que los ingenieros del Tecnológico de Orizaba realmente están muy bien capacitados y realmente son los mejores, porque muchas veces las compañías extranjeras cuando traen a sus técnicos, pues son personas que no tienen estudios superiores. O sea, los egresados del Instituto Tecnológico tienen un título y tienen además la capacidad técnica para poder desarrollar un muy buen trabajo en las plataformas. Quisiera empezar tratando de explicar de una manera muy sencilla el concepto de renta económica. Ese concepto de renta económica fue desarrollado por los padres de la economía a nivel mundial, que fueron dos ingleses, Adam Smith y David Ricardo, y es que se dieron cuenta de un fenómeno que sucede en la economía. Y el ejemplo que pongo trata de ser un ejemplo lo más sencillo posible. Digamos que un trabajador está dispuesto a emplearse por 10,000 pesos, pero el mercado está dispuesto a pagarle 30,000 pesos. Aquí hay digamos, una diferencia muy grande entre lo que está dispuesto a aceptar el trabajador y lo que el mercado quiere pagarle. ¿Por qué? Porque el mercado tiene su propia dinámica y el mercado se mueve por la ley de la oferta y la demanda. Estos 30,000 pesos de los que hablo aquí, precisamente están determinados por la ley de la oferta y la demanda. Hay 20,000 pesos de diferencia entre lo que está dispuesto a recibir el trabajador y lo que está dispuesto a pagar el mercado. Y estos 20,000 pesos son un valor que la economía y el mercado reconocen como el valor intrínseco del trabajador. Bueno, pues precisamente esto es lo que sucede en el sector petrolero y en el caso de los recursos naturales en general. Existe un valor en exceso de los costos totales. Ahorita voy a explicar un poquito qué consisten estos costos totales, pero resulta que este valor en exceso es el valor intrínseco de los recursos que se están explotando, que en el caso del petróleo y del gas ya están en el subsuelo. Esto sucede en la industria petrolera y en las industrias extractivas en general. Sucede también en la minería, por ejemplo. No sucede en la electricidad, porque la generación de electricidad es una actividad industrial en donde no se da el fenómeno de renta económica. Este fenómeno de renta económica solamente se da en las industrias extractivas. El segundo punto que es importante en esta lámina es que este valor en exceso, esta diferencia entre los 10,000 pesos y los 30,000 pesos, le corresponde a la nación, porque es la propietaria originaria de los recursos. Y este es un principio ampliamente aceptado en todo el mundo y constituye la base de los sistemas de derechos y regalías que aplican en todo el mundo. Este sistema de regalías, de reconocer la renta económica, se aplica incluso en los países comunistas. Les puedo decir que en Vietnam, en Cuba, en Rusia, quizás el único caso en donde no se da esto es en Corea del Norte, pero en todos los países, incluso los países de corte socialista, incluso en Venezuela, se reconoce el concepto de renta económica. Y más adelante les contaré una historia sobre cómo empezó a aplicarse el concepto de renta económica en la industria petrolera. Esta renta es muy significativa porque dependiendo de la naturaleza geológica del yacimiento, evidentemente, y también dependiendo de los precios internacionales del petróleo y del gas en el mercado internacional,
representa en promedio un 70% del valor total de cada barril producido. Digamos, si, por ejemplo, en este año, durante una buena parte del año, el precio del barril de petróleo ha estado en $100. Por ponerles un ejemplo, el 70%, es decir, $70 de cada $100, se le asignan al Estado como regalía o como derecho o como algún tipo de mecanismo fiscal, y es entregado a la nación como pago de la extracción de un recurso no renovable. Entonces, digamos que a las empresas petroleras hay que definirlas no como petroleras. A nivel internacional no se les llama petroleras, se les llama operadores. ¿Por qué? Porque su función es invertir en la perforación de un pozo en un yacimiento, extraerlo, pero en el momento en que el hidrocarburo sale a la superficie, en ese momento hay un contador que dice: salió un barril de petróleo, me debes, operador, me tienes que pagar $70, ya sea que lo vendas tú o lo venda yo. Y así se le conoce a las compañías, se les conoce como operadores. Por ejemplo, operadores son Shell, Exxon, Total, BP. También es operador las compañías estatales o que tienen mayoría estatal, como Pemex, como Petrobras, como Pertamina en Indonesia, como Petróleos de Venezuela. La función del operador es invertir y desarrollar en campos, maximizar la producción y reducir costos a cambio de un retorno a su inversión, pero sin ningún derecho sobre la renta económica. La renta económica le corresponde al Estado. De acuerdo con la firma quizás de las firmas más reconocidas a nivel internacional en materia de consultoría de petróleo, con un precio de un barril de $100, los operadores utilizan $30 para cubrir sus costos. Y entre estos costos está el retorno a la inversión. El retorno a la inversión es muy importante porque, y esto digamos que no es tema de esta discusión, pero toda inversión requiere de un retorno, porque si no tuviera retorno, entonces los inversionistas preferirían dejar su dinero en el banco y que el banco les diera intereses. Pero lo que sucede es que en la industria petrolera el retorno a la inversión es más alto que los intereses que se pagan en el banco. Y luego están los $70 por cada barril que se le entrega al Estado como renta económica. Ahora, yo estoy poniendo 70% porque es el promedio a nivel mundial de lo que se le entrega al Estado por el valor de cada barril. Pero dependiendo del tipo de yacimiento, este porcentaje varía del 18% al 99%. Y esto ya es un tecnicismo del que si tienen alguna pregunta después, podemos entrar más adelante. Pero por ponerles un ejemplo, en un campo en tierra que ya ha sido descubierto por Pemex y que ya está produciendo, pues realmente el operador lo único que tiene que hacer es mantener el campo produciendo, hacer intervenciones en el pozo, hacer reparaciones en el pozo, cambiar una serie de componentes como son la tubería de revestimiento, la tubería de producción, el empacador, las líneas, el cabezal. El cabezal es un árbol que se coloca sobre el pozo de producción de petróleo. Y en esos casos, pues realmente lo que le corresponde al Estado es un porcentaje mayor. Puede llegar a ser hasta el 99%, y al operador nada más que se le queda un 1%, y con ese 1% ya cubre todos sus costos. Aquí gráficamente trato de explicar cómo funciona esto de la renta económica. En la parte de la izquierda tenemos el ingreso bruto, digamos que son los $100, y en la parte de la derecha tenemos los gastos en los que incurre el operador,
que son los costos de operación, los costos de desarrollo, los costos de exploración. Se tiene que explorar el campo a través de una serie de técnicas que empiezan con una técnica que le llaman sismología, y la sismología lo que hace es hacer una especie de ultrasonido del subsuelo, enviando ondas a través de diferentes metodologías que lo que hacen es hacer vibrar el subsuelo de alguna manera a través de explosiones o a través de un aparato que se llama vibrosismo, y las rocas que están en el subsuelo lo que hacen es rebotar esa vibración, ese sonido, rebotarlo y regresarlo, y en ese momento hay unas cajas telemétricas o digamos, unos audífonos que capturan ese sonido, interpretan el sonido y sacan una fotografía de lo que está en el subsuelo para poder detectar o interpretar en dónde se encuentran almacenados los hidrocarburos en el subsuelo. El desarrollo implica la perforación de pozos y la operación ya es la operación de extraer el crudo una vez que el pozo ya haya sido construido. El cuarto elemento es muy importante, es el retorno al capital. Y como explicaré más adelante, el retorno al capital en la industria petrolera tiene que ser un retorno alto. No puede ser, digamos, el mismo interés que el pago le paga a un ahorrador, porque los riesgos que toma un operador, porque aquí lo interesante es que el Estado se queda con el 70% del valor del barril, pero el Estado no pone un centavo para para hacer la exploración o perforar el pozo o desarrollar el campo. Todo ese riesgo lo toma el operador. Y por tomar ese riesgo, que le llaman riesgo geológico, el operador espera un retorno al capital. Digamos que si el banco da un 8% de interés anual, en la industria petrolera el operador está esperando más o menos en un buen campo bien administrado en el mar, está esperando un retorno de aproximadamente 37%. Y aún así, ese 37% está dentro de los $30 que le corresponden al operador, y la mayor parte del valor del barril se lo queda el Estado a través de lo que se llama renta económica, o en muchos países le llaman regalías. Aquí en México le llaman derechos de extracción, o le llaman también participación en los contratos de producción compartida. Históricamente, sí hay que decirlo, porque de ahí viene, digamos, la leyenda negra de la apropiación de la riqueza petrolera por parte de los operadores privados, es que históricamente los operadores sí se habían apropiado de por lo menos una parte de la renta económica. Cuando Porfirio Díaz dio concesiones petroleras, y después durante la revolución hasta el presidente Cárdenas, los operadores realmente pagaban centavos por cada barril que producían, pagaban un timbre. Las grandes concesiones en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, en México, que fue de los primeros lugares donde se desarrolló el petróleo, hasta 1938, que fue la expropiación petrolera, y en Venezuela hasta 1943, fueron escandalosas respecto a cómo estos petroleros se apropiaban de la renta económica. El concepto de renta económica no se aplicaba a los hidrocarburos. Aunque en teoría económica se sabía que existía este concepto, por alguna razón a nadie se le ocurrió aplicarlo a la industria petrolera. Pero hoy por hoy, a nivel mundial, esto ya no existe. Esto es parte de la historia. Si hay una apropiación excesiva de la renta, solamente quiere decir que el esquema fiscal está deficiente o está mal diseñado. Ustedes no lo van a creer,
pero al primero que se le ocurrió el aplicar el concepto de renta económica, no sé si lo habrá leído en algún lado o fue simplemente el sentido común y la inteligencia del presidente Cárdenas. Él fue el primero que se le ocurrió decir, es que aquí hay una renta que representa el valor de los hidrocarburos que están en el yacimiento y esa renta le corresponde al Estado. El presidente Cárdenas en 1936 llegó a un acuerdo y firmó un acuerdo con la compañía El Águila, que ahora es Shell, Royal Dutch Shell, que es una empresa petrolera a nivel mundial, para la explotación del campo Poza Rica. Y le dijo a Shell, le dijo, mira, vas a desarrollar el campo Poza Rica y en lugar de que te cobre el timbre, me vas a dar una renta económica de entre el 15 y el 35% del valor de la producción. Digamos que si el barril estaba en $100, el presidente Cárdenas les dijo, dame $35 y ya quedamos a mano. Y en esa época el campo Poza Rica estaba considerado el segundo campo más importante del mundo. Tenía 500 millones de barriles. Pero el problema es que las compañías americanas que también estaban trabajando en México le dijeron al Águila, a la compañía El Águila, oye, si tú aceptas este acuerdo que estás haciendo con el presidente Cárdenas, todos los demás países van a querer el mismo trato. Y entonces nuestras utilidades se van a venir para abajo. Entonces, aun cuando el Águila, la compañía anglo-holandesa, había firmado ya el acuerdo, por la presión norteamericana, el Águila se echó para atrás y le dijo al presidente Águila, al presidente Cárdenas, no vamos a participar, lo sentimos mucho. Y este concepto, digamos, desafortunadamente, no se aplicó. Si el impuesto que se mantenía sobre el timbre continuó hasta 1938 y el presidente Cárdenas pues no tuvo otra alternativa más que a través de un proceso histórico que se dio iniciando con una huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros, ya no se aplicó sino hasta 10 años después en Venezuela. Pero esto es algo que se conoce muy poco. El presidente Cárdenas originalmente no quería que hubiera una expropiación. Él quería que hubiera una renta petrolera como es precisamente el sistema que se aplica hoy en día en todo el mundo, incluyendo aquí en México con los pocos contratos de licencia o de producción compartida que se firmaron durante la administración del presidente Peña Nieto. Es muy importante diferenciar que Pemex no es el dueño de la renta económica. El dueño de la renta económica es el Estado. Cualquier operador que venga a México o que trabaja en el resto del mundo así funciona. Cualquier operador no es el dueño de la renta económica. La empresa petrolera es solamente el operador. El dueño de la renta económica es el Estado. No obstante, Pemex o cualquier operador, para poder subsistir en el largo plazo como una entidad económica, necesita generar rendimientos al capital, porque de otra manera estas compañías no existirían. Como les comentaba, todo el dinero invertido en Pemex, si Pemex no tiene rendimiento a la inversión, pues es mejor tomar el dinero que se invirtió en Pemex, vender Pemex y meterlo al banco. Y entonces, pues nos van a dar 8% de interés. Pero, como los explicaré un poquito más adelante, el rendimiento tiene que ver con el riesgo que se está tomando. Para darles un ejemplo, de 10 pozos que se perforan en aguas profundas en todo el mundo, solamente un pozo resulta comercialmente exitoso. Es decir, el perforar un pozo para descubrir un campo es una actividad altamente riesgosa.
Y cuando la actividad es altamente riesgosa, entonces requiere un rendimiento más alto al capital, que en este caso es de aproximadamente el 37%. Las utilidades después del pago de las regalías que se le entregan al Estado, en el ejemplo que les di, estábamos hablando de un barril de $100, de los cuales $70 se le entregan al Estado. Bueno, con esos $30 que quedan, la empresa operadora de petróleo, la que perfora el pozo, descubre el campo, desarrolla el yacimiento, esa empresa tiene que tener suficiente para poder pagar la plataforma de perforación, pagar los lodos de perforación, pagar el cabezal, pagar los ductos, pagar las instalaciones que separan el petróleo del gas. Y después de eso debe tener utilidades que le representen una ganancia del 37% anual. Todo esto que estoy dando, los números que le estoy dándoles son ejemplos y varían en cada caso. Pero la idea aquí que quiero transmitirles a ustedes es que no hay que confundir las utilidades después del pago de regalías y de impuestos con la renta económica, porque la renta económica, de alguna forma, por decirlo así, es sagrada y esa le corresponde a la nación, porque es el valor de los hidrocarburos que están in situ en el subsuelo. Esta gráfica es una gráfica que se utiliza mucho en finanzas y lo que trata de mostrar es que la industria petrolera es una industria de alto riesgo y por lo tanto requiere de un rendimiento mayor al que da el mercado. Si ustedes ven en el eje vertical, tenemos el rendimiento, que es la letra R. Y la RF significa rendimiento libre de riesgo, que aquí en México son los CETES. Si ustedes invierten en CETES, no corren ningún riesgo, porque si alguien no va a dejar de pagar sus deudas, es el gobierno de México. Eso pasa en todo el mundo. En Estados Unidos son los bonos del Tesoro americano. Esta es una tasa que aquí en México está ahorita como en el 8%, algo así, y este es el rendimiento libre de riesgo. En el eje horizontal hay una beta. La beta es una medición del riesgo. Y la beta se mide a través digamos, los teóricos de las finanzas lo que han hecho es, para los que han estudiado probabilidad, conocen este concepto, es la volatilidad que muestra el valor de una acción en una empresa. Entonces, si tenemos los CETES libres de riesgo, y luego nos vamos a la letra R con una M, la M significa el valor promedio del mercado. Si los CETES dan 8%, el valor promedio del mercado, digamos que va a dar 18%. Si ustedes ponen sus ahorros en acciones de la bolsa de valores, en una canasta de todas las acciones de las bolsas de valores, en promedio, en el largo plazo, les va a entregar a ustedes un rendimiento mayor que el de los CETES. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Algunas de estas empresas van a quebrar, algunas de estas empresas van a ser muy exitosas, algunas de estas empresas simplemente no van a dar rendimientos más allá de lo que da el promedio del mercado. Digamos que este promedio está en un 18%. La extracción, la exploración y producción de hidrocarburos tiene un nivel de riesgo más alto y por lo tanto tiene una tasa de rendimiento mucho más alta también, porque hay una correlación entre riesgo y rendimiento que, digamos, en el largo plazo, en promedio, la tasa esperada, yo creo que es importante decir que es la tasa esperada desde una perspectiva teórica, es aproximadamente del 38%. Ese 38% es lo que espera una empresa que se dedica a desarrollar campos petroleros. ¿Por qué?
porque está tomando el riesgo geológico. ¿Cuál es el riesgo geológico? La empresa perfora 10 pozos y solamente uno de los pozos le va a salir productivo. Es decir, la tasa de éxito cuando se inicia el desarrollo de un yacimiento es del 10%. Y eso es lo que hace que en aguas profundas, aquí está esta bolita de aquí, en aguas profundas, ese 10% hace que la mayor parte de las veces las compañías hagan consorcios. Es decir, en lugar de, digamos que cada pozo o cada desarrollo de un yacimiento le va a costar $2,000 millones a una empresa. Entonces la empresa tiene dos opciones: o invierte todo el dinero, pone todos los huevos en la misma canasta, o se diversifica e invierte en 10 campos diferentes, y así, como ustedes, los que hayan estudiado probabilidad y estadística, las probabilidades entonces se distribuyen entre 10 campos diferentes en lugar de poner todos los huevos en la misma canasta. El problema que había en México antes de la reforma constitucional de 2013 es que se le obligaba a Pemex constitucionalmente a poner todos los huevos en la misma canasta. Y les puedo decir que Pemex, desafortunadamente, en aguas profundas ha cumplido con la estadística del 10%. Es decir, de todos los pozos que ha perforado en aguas profundas, solamente el 10% de los pozos han salido exitosos. Y eso, lo que yo digo, ese dinero que invierte Pemex, pues es dinero de todos los mexicanos, porque a final de cuentas, todos los mexicanos somos dueños de Pemex. Es como llevar el dinero de los mexicanos a Las Vegas y apostarlos en la ruleta. ¿Cuál es la forma más racional de explotar esos recursos? Es haciendo consorcio con otras empresas que también van a poner los recursos que se necesitan para poder desarrollar esos campos, y por la ley de probabilidades el riesgo se distribuye. Y a final de cuentas, el Estado mexicano no pierde porque ellos se van a quedar con el 70% de lo que produzcan los privados. Es decir, aunque haya un privado participando aquí con inversión, a la hora de producir el petróleo, el 70% del valor de ese petróleo se le va a entregar al Estado mexicano. Aquí en México se le entrega hay un fideicomiso en el Banco de México que se llama el Fondo Mexicano del Petróleo, que es el que recibe las regalías que pagan tanto el operador público, que es Pemex, como los operadores privados. Aquí lo que trato de hacer es simplemente explicar que la renta económica y las utilidades no necesariamente se contraponen. Es decir, digamos, no es una condición que si yo gano más utilidades, el gobierno va a ganar menos renta económica. O si hay más renta económica, yo voy a ganar menos utilidades. Realmente no es como funciona así. Los operadores petroleros, lo que hacen es buscar contribuir con un mayor monto de renta. ¿Cómo le hacen? Lo hacen de dos maneras: mejorando el porcentaje de éxito a la hora de perforar un pozo, y eso se hace a través de la tecnología geológica que hace que a la hora de perforar se pueda decidir cuál es el punto geográfico más adecuado para perforar un pozo, y esto es una cuestión de avance tecnológico. Y por otro lado, quiero comentarles que no todos los hidrocarburos que están contenidos en un yacimiento se pueden extraer del yacimiento. Muchas veces solamente se pueden extraer digamos, el 30% del total de hidrocarburos que está en el yacimiento. ¿Por qué? Porque por la presión que existe en el yacimiento no se pueden sacar, se quedan ahí abandonados todos los hidrocarburos. Entonces, el operador petrolero es el que tiene el incentivo de
uno, de tener más éxito a la hora de explorar y por lo tanto un porcentaje mayor de éxito a la hora de perforar un pozo, que tiene que ver con decidir qué localización perforar. Y por el otro lado, aumentar el porcentaje de hidrocarburo recuperable de un yacimiento. Y la diferencia, por ejemplo, que yo he encontrado en un campo como Cantarell, de poder recuperar 40% a poder recuperar 60%, estamos hablando de miles de millones de dólares, de los cuales el 70% se va al Estado. Claro, el operador también se lleva una parte mayor porque lo que sucede es que el pastel se hace más grande. Aquí hay una coincidencia de intereses entre el Estado, que quiere mayor renta económica, y el operador, que lo que quiere es que el pastel sea más grande para que le toquen mayores utilidades. Y esto es particularmente cierto en un ambiente de precios altos de crudo como en el que estamos ahora. Bueno, digamos que aquí termina la parte teórica que yo quería discutir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta en este momento que quisieran hacer sobre este concepto de renta económica, que para mí el que todos los mexicanos lo comprendamos es muy importante para poder seguir adelante con la reforma constitucional que se aprobó en el 2013. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Yo nada más, ¿vendría siendo lo que en cualquier otra industria sería, por así decirlo, el costo de la materia prima, el concepto de renta económica? ¿Podría ser Sí, equivalente? sí, no, ese es el equivalente, Mariel, exactamente es Ok, el equivalente. Es el perfecto. equivalente. Lo que pasa es que aquí, como la materia prima está en el subsuelo, Ujú, alguien tiene que pagar por la materia prima, y esa materia prima es la renta económica. O ujú. sea, exactamente lo que tú estás diciendo es cómo funciona en las industrias extractivas. Y digamos que en México lo que hacemos es seguir el código napoleónico. El código napoleónico fue la primera vez que en la época de Napoleón se dijo, todo lo que está de la superficie del suelo hacia abajo, en ese momento se pensaba en la minería, le corresponde al Estado. Y por lo tanto, si alguien lo extrae, entonces el Estado tiene que recibir una compensación por el valor de esa materia prima. Yo creo que el símil que estás haciendo es muy adecuado y nos ayuda a entender precisamente el concepto de renta económica. Ok. Pues si quieres continuar, todavía tenemos 8 minutos más de tiempo. Pues mira, rápidamente, yo hace algunos años hice un comparativo que les quiero compartir. Cuando nosotros empezamos en 2013 nuestra reforma energética, la reforma constitucional, y lo que hice fue comparar los 10 años anteriores a 2013, porque ya había varios países que ya habían hecho su reforma antes que nosotros. Entonces quise comparar lo que estaba pasando en México con países que más o menos en el año 2000 habían hecho su reforma. Y estos países son Brasil, Kazajstán, Angola y Colombia. Y entre 2000 y 2013 encontré que en México, teniendo un monopolio del petróleo, habíamos pasado de producir 3.5 millones de barriles diarios de petróleo en el año 2000, habíamos caído a 2.9. Ahorita estamos en 1.6. En cambio, países como Brasil había pasado de 1.3 millones a 2.1. Kazajstán había pasado de 740,000 barriles a 1.7 millones de barriles. Angola había pasado de 746,000 barriles a 1.8 millones de barriles y Colombia había pasado de 687,000 barriles a 944,000 barriles. Esto en términos de producción. En términos de Producto Interno Bruto per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita se suma toda la producción del país y se divide entre el número de habitantes.
Y aquí, digamos, durante esos 10 años, había aumentado significativamente para todos los países el Producto Interno Bruto per cápita, porque todos estos países habían embarcado en reformas económicas. En México pasamos de 6.8, de $6,800 por persona al año, $6,800 por persona al año, a $10,200 por persona al año, que no está mal. Pero imagínense, en el caso de Brasil se pasó de $3,700 por persona al año a $12,000 por persona al año. Kazajstán, que es, me parece, el caso más dramático, se pasó de $1,200 por persona al año a 11,700 o $11,800 por persona al año. Angola pasó de $585 por persona al año a $5,900 por persona al año. Ahora, no todo esto es producto de su reforma petrolera. También es producto de un esfuerzo consciente de hacer una reforma económica. Y esto, la verdad, es que no quiero entrar en una discusión política, pero sí quiero decir que estos 10 años para todos estos países fueron años de lo que le llaman reformas neoliberales, entre comillas, ¿no? Y mucho de esto tuvo que ver el petróleo. ¿Por qué lo digo? Porque yo utilizando las cifras anteriores, hice una correlación para ustedes, para los que ya estudiaron probabilidad y estadística, hice un coeficiente R2, que es la correlación que existe, la fuerza de la correlación que existe entre dos variables aparentemente independientes. Y la hice entre producción de crudo y Producto Interno Bruto per cápita a dólares corrientes. Y encontré que en los 4 países en donde había habido reforma petrolera a nivel constitucional, había una fuerte correlación. El nivel de correlación perfecto es de un punto, de una unidad. Y la correlación, digamos, de 0.88, como la del caso de Brasil, es una correlación bastante fuerte. La de Colombia de 0.63 es fuerte, la de Kazajstán de 0.85 es muy fuerte, la de Angola es de 0.86, que es muy fuerte también, y en México, donde no hubo reforma durante esos años, es de 0.42, que quiere decir que no hay correlación entre la producción de petróleo y el Producto Interno Bruto per cápita. Lo que quiero aquí es demostrar que el permitir la participación de muchos operadores, es decir, si en México tenemos muchos Pemex, todos estos Pemex, privados o públicos, van a estar contribuyendo con el 70% del valor de su producción a través de regalías al Estado mexicano. Y eso, la verdad es que, mi punto de vista, en este momento se habla mucho de la transición energética hacia energías renovables, pero todavía nos quedan entre 30 y 50 años de petróleo, y yo creo que tenemos mucho por hacer en materia de desarrollo de campos petroleros en México. Nada más quiero mostrarles una gráfica. Les voy a mostrar solamente una gráfica que me parece realmente impresionante. Esta gráfica es una gráfica entre la producción de petróleo y campos que están produciendo en el Golfo de México del lado americano y los campos que están produciendo del lado mexicano. No sé si ustedes ven que exactamente la frontera económica entre México, todos los puntos azules que ven y todos los puntos rojos que ven son ductos y campos petroleros que se están desarrollando en Estados Unidos. Y del lado mexicano, pues realmente solamente lo que ven ahí abajo es la sonda de Campeche. Son aguas someras que están cerca de Ciudad del Carmen. Ahora, sí se está viendo desarrollos, que es esta última gráfica que les muestro. Todos estos campos fueron los campos que se asignaron a través de contratos de producción compartida o de licencias que le otorgan al Estado mexicano el 70% del valor de la producción.
Entonces, gracias a esta reforma que hubo en el 2013, ya está habiendo inversiones que ahorita ya van en los 43,000 millones de dólares en los últimos casi 10 años ya. Entonces, sí se está haciendo algo, pero todavía queda mucho por hacer. Y bueno, aquí terminaría mi presentación. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer, pues estoy a su disposición. Efectivamente, hay algunas preguntas. Una de ellas es, en años recientes se ha mencionado que se encontraron grandes reservas petroleras en el sur del país, en tierra, Veracruz y Tabasco. ¿Sigue siendo más costeable terminar de explotar los pozos offshores antes de iniciar las perforaciones en tierra? Perdón, ¿eh? Es que, este, ¿Va de nuevo? a ver, ¿me lo repites, por favor? Sí. Ok. Comentan que en los años recientes se ha mencionado que se encontraron grandes reservas petroleras en el sur del país, Veracruz y Tabasco. ¿Sigue siendo, esa es la pregunta, más costeable terminar de explotar los pozos offshore antes de iniciar las perforaciones en tierra? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y Pemex tuvo que tomar esa decisión en los últimos 3 años, porque ellos encontraron precisamente en la zona de la cuenca del Papaloapan, o sea, más o menos en una esquina que va de Tierra Blanca a Ignacio de la Llave y Cosamaloapan, esa zona, encontraron dos campos, uno se llama Keski y el otro se llama Ixachi, y están haciendo grandes inversiones para desarrollar estos campos. Este, yo creo, la pregunta es muy buena y es muy relevante, y mi respuesta sería, hay recursos de inversión suficientes para desarrollar los dos al mismo tiempo, porque se han hecho, el sector privado ha hecho grandes descubrimientos en aguas someras de la sonda de Campeche. El más importante se llama Sama y es un campo compartido en donde la mitad del campo es de un operador privado y la otra mitad del campo es de Pemex, que es el operador público. Entonces, ahí hay que dedicar muchos recursos, pero de alguna forma el Estado está confiando en que estos recursos los va a aportar el sector privado. El sector, en los últimos 3 años, el sector privado ha aumentado su producción. Ahorita ya están produciendo más de 90,000 barriles diarios. Y este grupo de campos de los que se mencionan en la pregunta, que están en el sur de Veracruz y en el norte de Tabasco, pero particularmente en esta zona que les menciono, en la cuenca de Papaloapan, también están empezando a generar producción. O sea, o sea, mi respuesta sería, o sea, una vez que un campo ha sido descubierto, el dinero tiene valor en el tiempo. Entonces, yo pienso que se tienen que desarrollar lo más pronto posible tanto los campos descubiertos en aguas someras de la sonda de Campeche, como lo ha sido, Pemex ha descubierto otros campos también, pero no tiene recursos para invertir. La decisión de Pemex fue invertir en estos campos en tierra. Históricamente, sí es importante decir, históricamente, los campos en el mar son muchísimo más rentables que los campos en tierra. Es decir, el porcentaje de rendimiento de la inversión en un campo en el mar siempre va a ser, va a ser superior en rendimiento al campo en tierra. Ahora, la decisión que se tomó es porque hubo estos grandes descubrimientos precisamente en tierra. Y es una buena decisión, pero también no se puede dejar de desarrollar los campos que ya están descubiertos en el mar, porque conforme pasan los años, el costo de haber descubierto esos campos, que es muy alto, se va perdiendo y entonces, en lugar de ser un buen negocio, ya pasa a ser un negocio, digamos que regular o mediocre.
Entonces, mi respuesta sería, hay que desarrollar los dos y los recursos están ahí. Simplemente lo que pienso es que, una vez más, considerando el tema de la renta económica del que ya hablé, es importante que haya una colaboración entre operadores privados y operadores públicos, ya sea Pemex o cualquier otra entidad que constituya el gobierno federal. Bien. Segunda pregunta. Si estás de acuerdo en que México construya sus propias refinerías. Es muy buena pregunta también. La refinación, en el caso de México, el gran negocio de México es la extracción de petróleo porque tenemos petróleo. Digamos que esa es una ventaja de la naturaleza que hace que la vocación de México sea la explotación de petróleo. La refinación es una actividad industrial que no tiene renta económica. En la refinación se tiene que comprar el crudo de alguien más, aunque sea Pemex Exploración y Producción vendiéndole el crudo a Pemex Refinación, pero a Pemex Refinación lo tenemos que ver como una unidad económica. E históricamente en México, Pemex Refinación nunca ha mostrado rendimientos positivos. Es decir, la parte de refinación de Pemex siempre ha sido un mal negocio. Es decir, no ha habido utilidades, sino más bien al contrario, ha habido pérdidas en refinación. Nada nos hace pensar que en el futuro, en México, Pemex pudiera cambiar. Ahora, esto no es necesariamente culpa de Pemex. Esto tiene que ver con el hecho de que Pemex es una entidad pública. Los refinadores exitosos a nivel internacional, que no son muchos, la refinación es un negocio muy complejo, donde los márgenes son muy delgados y muy volátiles. Hay meses en el año en donde tienen ganancias, hay meses en el año donde tienen pérdidas. Y el rendimiento promedio de una refinería bien administrada es del 8%. Cuando se anunció Dos Bocas, se dijo que Dos Bocas, con una inversión de 8.500 millones de dólares, iba a tener un rendimiento del 12%. Ahora nos dicen que Dos Bocas va a costar 12.500 millones de dólares. Si se hacen los cálculos financieros, es probable que el rendimiento de Dos Bocas como negocio vaya a ser negativo. Es malo para Pemex, porque esto va a afectar las finanzas de Pemex y va a hacer que Pemex, en donde en exploración y producción tiene utilidades muy buenas, Pemex en la parte de refinación va a tener pérdidas. Entonces, mi respuesta sería, la vocación de Pemex es exploración y producción y Pemex debe de concentrarse en exploración y producción. Y la refinación, como es una actividad industrial que está también adecuadamente fiscalizada a través del IEPS, ¿no? A través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, debería ser una actividad que estuviera en manos del sector privado. Y si hay pérdidas, que las absorba el sector privado y que no las absorba Pemex, porque siento, en términos generales, y eso concluye mi respuesta a la pregunta, que la refinación va a continuar generando pérdidas financieras para Pemex. Bien. Me gusta esa forma de razonarnos las respuestas. Ok. Siguiente pregunta. Regresamos a lo que es el índice de correlación que estabas estructurando. Y entonces dice que ese índice de correlación indica que esa economía de esos países está muy petrolizada, es decir, es muy dependiente del petróleo. Sí, sí, definitivamente. Estas economías son petrolizadas. Bueno, excepto Brasil, que está más diversificado. Pero, a ver, déjame ver si me puedo ir a. Es que me fui a
Sí ven ¿están viendo el documento? Dice métodos sísmicos. Ah, no, a ver, espérame. Entonces déjame tratar de regresar a... Es que me fui a otra cosa. Pero bueno, espérame tantito, a ver si puedo aquí, Bueno, digo, sin mostrarles aquí, ya se ve Sí, ah, el índice de correlación ya. ok. Brasil está bastante diversificada, pero lo que pasa es que el volumen tan grande, el caso de Brasil es muy interesante porque el que hizo la reforma constitucional fue un presidente socialista que se llamó Fernando Enrique Cardoso. Y Fernando Enrique Cardoso fue el que permitió que hubiera operadores privados en el sector petrolero. Y eso ha beneficiado a Brasil, pero también ha petrolizado la economía. Brasil tiene grandes reservas de petróleo en aguas ultra profundas, en una zona geológica que se llama subsal o domos salinos. Son domos salinos que están debajo de donde generalmente se encuentran los yacimientos petroleros. Brasil sí, de alguna forma se ha petrolizado, Colombia no tanto, Kazajstán y Angola sí están muy petrolizados. Entonces, respondo a quien haya hecho esta pregunta que efectivamente tiene razón. Estos países sí tienen una carga muy importante de petróleo en sus economías. Muy bien. Pues Me Luis parece muy Miguel, buena observación, ¿eh? Felicidades a quien hizo la pregunta. sí, sí, otra. Ya vamos ya sobre tiempo, pero va la última pregunta. ¿Qué pasará cuando la explotación disminuya su producción en los 50 años que comentaste? ¿Habría para egresados futuros, habría empleo? ¿O en qué se deberían especializar aquellos que tienen la ingeniería industrial como carrera? Pues mira, lo que pasa es que la transición va a ser lenta. Es decir, se calcula que dentro de 30 años todavía va a haber el mismo nivel de producción a nivel mundial, que son alrededor de cerca de 100 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, las necesidades de energía en el mundo van a ser tales que aun cuando se acelere la transición hacia renovables, todavía va a haber industria petrolera en los próximos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todas las compañías operadoras de petróleo? Que Pemex, por cierto, no lo está haciendo. Todas estas compañías están iniciando un proceso de transición hacia, digamos que el proceso pasa del petróleo al gas natural para generación de energía eléctrica y luego a las renovables como son la eólica, la solar. Hay algo que es muy interesante que aplica todas las tecnologías que se utilizan en el petróleo, que es la geotermia. La geotermia lo que hace es aprovechar el vapor de agua que está almacenado en el subsuelo. Se perfora el pozo, sale el vapor y el vapor mueve la turbina y genera electricidad. Y la ventaja de la geotermia es que la geotermia es constante, no es intermitente como las otras tecnologías. Entonces, yo lo que les diría es, si ustedes se concentran en el sector de energía en general, los que son eléctricos y mecánicos realmente van a estar trabajando, o los que son industriales, van a estar, digamos, van a tener de alguna forma el privilegio de acompañar de la mano la transición energética. Quizá vayan a empezar con el petróleo y con el gas y con la transformación industrial, pero de ahí todas las grandes compañías a nivel mundial le están dando mucha importancia
y no solamente las compañías, sino también los financieros, a una cosa que le llaman ESG, ESG, por sus siglas en inglés, que es Environment, Social and Governance. Es decir, en la industria cada vez le están dando más importancia al impacto ambiental que tiene una industria. Entonces, ¿qué están haciendo los petroleros? Están tratando de hacer motores que contaminen menos, motores que tengan una mayor eficiencia. Están combinando, en lugar de utilizar diésel, están utilizando gas natural, y en algunos casos ya están incluyendo hidrógeno también ¿cómo se llama? En los motores que sirven para generar electricidad. Entonces, digamos que yo diría que en cualquier industria en la que ustedes participen, van a ser testigos de esta transición, y su generación va a ser la que va a acompañar de la mano esta transición energética, que va a ser muy interesante. Ok. Bueno, Luis Miguel, podríamos seguirnos horas y horas, pero la realidad es que tenemos ahorita todas las ponencias, ¿sí? Entonces, bueno, pues procedo a lo que sería la parte oficial, ¿sí? Te estamos entregando un reconocimiento por tu participación como ponente, ¿sí? Efectuada dentro del marco del evento internacional del Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Orizaba 2022, y te convoco y de una vez para la maestría en Ingeniería Industrial específicamente, ¿sí? Muy Y bien, muchísimas Marian. gracias. Yo les agradezco a ustedes, los felicito, todas las preguntas fueron muy relevantes, y ¿cómo se llama? Estaban enfocadas al tema del que hablamos. Les agradezco mucho. Digo, el evento y la participación de los estudiantes realmente me deja con muy buen sabor de boca, porque me confirma el prestigio que en la industria ha adquirido el Tecnológico de Orizaba. Y les deseo mucho éxito a todos en sus carreras. Pues muchísimas gracias. Acabo de poner en el chat de la reunión, ahora sí va el anuncio, ahorita me quedo comentando contigo algo, lo que es la liga para la sala 3, que es en donde están ya las ponencias, están esperando para que todos los asistentes a la conferencia pasen a oír las ponencias. Están muy interesantes sobre casos prácticos de ingeniería industrial. Y muchísimas gracias. Te marco